Buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a hablar un nuevo contenido titulado el razonamiento. Recuerdan que hemos hecho el concepto, el juicio, ahora nos toca el razonamiento. El razonamiento también corresponde a la lógica formal. El juicio también correspondía a la lógica formal y también el concepto. Desde ese punto de vista, vamos a hacer una definición del razonamiento. El razonamiento es una forma de pensamiento que mediante la relación de dos o más juicios se infiere un nuevo juicio. Solamente haciendo una comparación, el concepto simplemente era una idea. Quiere decir, un concepto, una idea. El juicio era la unión de dos o más conceptos. Fíjense cómo va haciéndose más complejo. Y el razonamiento se da de la relación de dos o más juicios. Es más complejo. Entonces, es importante que podamos comprender que el razonamiento como lógica formal se da de la combinación de la relación de dos o más juicios y de esa combinación sale un nuevo juicio. Pero hay que también tomar en cuenta las reglas del razonamiento. Una de las reglas de razonamiento es las premisas deben ser anteriores a la conclusión. Todo juicio será consecuencia lógica del otro anterior y la conclusión debe ser diferente a las premisas anteriores. Cuando estamos hablando de las premisas, estamos hablando de los primeros juicios. Un razonamiento va a tener dos juicios o tres juicios, o puede tener más juicios. Todo lo que está por encima de la conclusión se llama premisas. Vamos a imaginar que esta es la conclusión, esta la tercera fila, entonces estas dos filas se llaman premisas. Lo mismo aquí, vamos a imaginar que esto es la conclusión y estas dos de arriba se llaman premisas. Pero las premisas deben ser anteriores a la conclusión, por eso dice una de las reglas. Y cuando dice todo juicio será consecuencia lógica del otro anterior, quiere decir, si estoy hablando de algo, la conclusión tiene que terminar hablando de ese algo. No puede pasarse a otra idea y no va a tener sentido entonces. Clases de razonamiento. Tenemos dos clases de razonamiento. Razonamientos inmediatos y razonamientos mediatos. En los razonamientos inmediatos hay dos tipos de razonamiento. Uno de ellos es por conversión y el otro por equivalencia. Y en los razonamientos mediatos por inducción, por deducción y por analogía. Pero no nos vamos a quedar aquí porque esto vamos a ir ejemplificando cada una de ellas. En esta clase simplemente vamos a ejemplificar razonamientos inmediatos por conversión y por equivalencia, y para la siguiente trabajaremos razonamientos mediatos por inducción, por deducción y por analogía. Entonces, comencemos. Razonamientos inmediatos. El primero, razonamiento inmediato por conversión. Mire, hay que entender esta explicación que está dándose aquí. El sujeto del primer juicio, pasa a ser el predicado del juicio inferido, quiere decir, del juicio que es la conclusión. Y el predicado del primer juicio pasa a ser el sujeto. Es decir, es como un cambio de lugar. Veamos en el ejemplo. Algunos doctores son bolivianos. Doctores es sujeto y bolivianos es el predicado.
Miren lo que sucede interpretando esta definición, pero con ejemplos. Miren, se vuelve a mantener la palabra algunos, se vuelve a mantener la palabra son, pero lo que va a suceder es que bolivianos va a venir aquí y doctores va a venir allá, a este lugar. Entonces va a haber un cambio. El sujeto va a pasar a ser predicado y el predicado va a pasar a ser sujeto. Miren, como estamos viendo aquí, así. Y ahora el juicio va a ser y la conclusión, algunos bolivianos son doctores. Mire que decía aquí, algunos doctores son bolivianos, algunos bolivianos son doctores. Es una forma simplemente de cambiar de lugar tanto del sujeto y del predicado. Ese es el razonamiento inmediato por conversión. Podemos hacer otro ejemplo. Algunos agricultores son sanjulianeños. ¿Eh? Algunos agricultores son sanjulianeños. Y vamos a decir más abajo, algunos sanjulianeños son agricultores. Los dos juicios son verdaderos y este tipo de juicio siempre se va a dar con este juicio particular, con algunos, o puede ser también algunas, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta siempre para que tenga sentido ocupaciones o profesiones. Porque si queremos hacer con adjetivos calificativos como bueno o malo, no va a salir. Por ejemplo, si yo digo, algunos perros son negros, hasta ahí está bien, pero la otra sería, algunos negros son perros. Es una expresión que casi nunca lo decimos. Entonces, ese ejemplo no sirve para razonamiento inmediato por conversión. Normalmente tendríamos que utilizar funciones a las que se desempeñan y lugares donde se trabaja, donde se desempeña, ¿no? Por ejemplo, algunos futbolistas son españoles, ¿eh? Algunos futbolistas son españoles, algunos españoles son futbolistas. Es simplemente cambio de lugar y se va a mantener algunos, la palabra algunos también en el siguiente juicio y también el son, la palabra son. Lo que cambian simplemente son el sujeto y el predicado. Repito, el sujeto del primer juicio va a ser predicado en el siguiente y el predicado del primer juicio va a ser sujeto en el siguiente. Eso es razonamiento inmediato por conversión. Vamos al siguiente. Razonamiento inmediato por equipolancia. Entendamos bien esto de la definición. De un juicio afirmativo se infiere de que si la conclusión es un juicio negativo, y puede ser al revés, viceversa, pero sin cambiar el sentido del primer juicio. Es decir, no va a cambiar lo que significa el primer juicio. Será diferente, pero en el fondo va a expresar lo mismo que el primer juicio. Por ejemplo, todo animal es ser vivo. Fíjate, todo animal es ser vivo. Y en el siguiente juicio vamos a mantener el sujeto como tal y el predicado como tal, igualitos. Lo mismo. Simplemente lo que va a cambiar aquí es, vamos a decir, ningún animal es no ser vivo. Cuando expresamos ningún animal y decimos es no ser vivo, estamos diciendo que todo animal es ser vivo. Estamos expresando en un juicio negativo. ¿Por qué decimos negativo? Porque estamos hablando en ningún. Pero aquí hay un cambio. No estamos diciendo no es, sino estamos diciendo es no. Y al decir es no y utilizando esto que es negativo, estamos expresando en otras palabras lo mismo. Quiere decir, esto de acá expresa lo mismo de arriba. Por ejemplo, todo pez es acuático. Y abajo voy a decir, ningún pez es no acuático.
¿Qué quiere decir ningún pez es no acuático? Quiere decir que todo pez es acuático, ¿no? Si podemos entender, los dos juicios que son completamente diferentes, en el fondo expresan lo mismo. Todo árbol es vegetal. Estoy diciendo otro ejemplo. Todo árbol es vegetal. Aquí diré, ningún árbol es no vegetal. ¿Qué significa esa expresión? Ningún árbol es no vegetal. Quiere decir que todo árbol es vegetal, ¿no? Podemos decir otro ejemplo también. Toda verdura es nutritiva. Y abajo, ninguna verdura es no nutritiva. ¿Qué significa? Que las verduras son nutritivas. Entonces, espero que lleguemos a entender, a comprender que estos dos juicios, expresando de diferente manera, en el fondo significan lo mismo. Y miren, fíjense, sujeto en el siguiente juicio se vuelve a mantener, el predicado se vuelve a mantener, lo que cambia es simplemente si digo aquí todo, aquí estoy diciendo ningún, aquí digo es, pero aquí digo es no. Siempre diré es no, para que tenga sentido y pueda expresar lo mismo que el primer juicio, y eso corresponde a un razonamiento inmediato por equipolancia. Y la misma afirmación lo dice, la misma definición, ¿no? De un juicio afirmativo se infiere a un juicio negativo y viceversa, pero sin cambiar el sentido del primer juicio. Espero que hayamos comprendido estas dos formas de razonamiento inmediato, por conversión y por equipolancia. Y la próxima clase vamos a ejemplificar los razonamientos mediatos por inducción, por deducción y por analogía, ¿no? Y esto que estamos haciendo son expresiones que hacemos casi diariamente, es parte de nuestra vida cotidiana también, ¿no? Entonces, eso es lógica, jugar con palabras, pero esas palabras tienen que tener sentido. Así que nos vemos la próxima clase.